Ya va siendo hora de desmentir el mito de que los últimos tercios, los tercios de la época de Carlos II, fueron como una especie de enfermo terminal, indefenso en la cama, con necesidad de ser ayudado por agentes externos para ayudarle a sobrevivir. Vamos a arrojar algo de luz sobre esta epopeya olvidada de los últimos tercios españoles, los de Carlos II, ¿no? En esta difícil época. Porque bueno, hay algo que es muy injusto y es que la historia solo recuerda a los vencedores, a los que lograron batallas espectaculares, y nadie se acuerda del que hizo un gran trabajo que igual no bastó para vencer, pero sí sirvió para reducir y mucho los efectos de los momentos difíciles, ¿no? Entonces esta es la historia de los últimos tercios. Vamos a comenzar. Vamos primero a situarnos en contexto, las guerras de Carlos II, porque en la segunda mitad del siglo XVII eran momentos muy difíciles para el Imperio Español de los Habsburgo. Estábamos con el reinado de Carlos II, llamado el Hechizado. Bueno, por su débil constitución física, era además impotente, se pasaba el día entre sesiones de exorcismo, porque estaba muy paranoico, ¿no? Con que sus enfermedades venían por temas de demonios y tal. Y bueno, la corte totalmente corrupta, y bueno, la hacienda real totalmente en bancarrota, pero totalmente, pero ya desde el inicio, esto tampoco fue culpa del rey. Y bueno, pues el ejército, pues obviamente se vio afectado porque los ejércitos cuestan dinero y tuvo que reducir muchísimo sus efectivos. Y también en innovaciones España se fue quedando un poquito atrás. Se fue quedando un poquito atrás y ahí se notó la falta de presupuesto. No fue una cuestión de mentalidad, como algunos historiadores tradicionales quieren hacer creer, ¿no? Que el atraso del Imperio Español en esa época era por un tema de mentalidad cerrada. No, para nada. De hecho, se conservan proyectos y memorias que se le enviaban al rey para reformar el ejército e innovarlo, pero no se ponían en marcha por falta de dinero. Entonces, las guerras de Carlos II. Bien, para situarnos, durante el periodo de Carlos II, España sufría el acoso total de los marroquíes y argelinos a las plazas de la costa africana. Se perdieron en esa época la Mámora y Larache después de duros asedios. España no podía apenas mandar refuerzos allí. En cambio, Ceuta, Melilla y el Peñón de Vélez resistieron los ataques, ¿vale? No solamente había guerra allí, también en el continente americano. Estábamos en la época dorada del filibusterismo, los famosos piratas del Caribe, y era pues la época eso, que más ataques se sufría por parte de los piratas del Caribe, y además había que luchar contra los araucanos o mapuches en Chile, contra los que se lanzó una serie de ofensivas con variada fortuna. También había que luchar en Portugal, la guerra de la devolución, la guerra de la restauración portuguesa, una guerra de herencia paterna que venía ya desde Felipe IV, destinada a concluir de manera catastrófica para España en el Tratado de Lisboa, ¿no? Reconociendo la independencia de Portugal. Y luego, y por encima de todo, una serie de constantes ataques por parte de la primera potencia de ese momento, ¿no? De la que era claramente la primera potencia, la poderosa Francia de Luis XIV. Luis XIV olía sangre y quería anexionarse los territorios del Imperio Español en Europa, sobre todo los Países Bajos y el Franco Condado, ¿no? Que él entendía que formaban parte de su derecho de la devolución, su jus devolutionis, que era su herencia por el matrimonio que tenía con la infanta española, ¿no? Pero bueno, era una interpretación legal bastante interesada. En cualquier caso, España se vio involucrada en una serie de conflictos iniciados por Francia, en los que Francia buscaba totalmente anexionarse los territorios españoles, ¿no? Entonces, la situación era bastante complicada, como podéis ver. ¿Qué se hacía? ¿Cuáles eran las medidas que se tomaban para hacer frente a esta situación? Bueno, el ejército era bastante reducido en número y, como ya he dicho, aunque se hacía un esfuerzo para irlo poniendo al día con respecto a otros ejércitos, no se podía evitar que, por falta de presupuesto, en cuanto a temas logísticos o temas de armamento, se quedara un poquito atrás. Entonces, no se podía luchar a campo abierto ni de broma contra los ejércitos franceses de Luis XIV. Por lo menos en un uno para uno, sin aliados era imposible. Por número, por armamento, era imposible. Entonces, los tercios españoles hacían funciones sobre todo defensivas. La infantería defendía las fortalezas, esa red de fortalezas
de plazas fuertes amuralladas que formaban la defensa de los Países Bajos españoles. Y la caballería, que era lo mejor que tenía en España en ese momento, la caballería española salía en campaña a hostigar al enemigo, guerra de guerrillas e intentar ahogar sus líneas de aprovisionamiento. ¿Vale? Era una estrategia defensiva, tener a la infantería defendiendo, a la caballería lanzando ataques a pequeña escala, porque la caballería española, como ya he dicho, había mejorado muchísimo en esos últimos años, había compensado las deficiencias del pasado y se había convertido en un arma al alza, ¿no? para España. De hecho, hay muchos testimonios de jinetes españoles en combates a pequeña escala, venciendo a grupos de jinetes franceses más numerosos. O sea que la caballería española era muy preciada. Y bueno, España intentaba siempre ganar tiempo con esa estrategia defensiva, ganar tiempo para que los aliados acudieran en su ayuda, ¿no? En esa época, bueno, como el Imperio Español era percibido como una potencia ya más débil, ya no era la primera potencia de Europa, pues Holanda era un aliado incómodo, ¿no? El tradicional enemigo, que había sido siempre Holanda, pues compartía una amenaza común. La Francia de Luis XIV también invadió Holanda alguna vez en la guerra franco-holandesa, también era una amenaza para Holanda y bueno, España y Holanda se aliaron varias veces y salieron a luchar varias veces. Claro, las dificultades a nivel de entenderse por el idioma y demás, y por la desconfianza mutua, porque no era una alianza cómoda, pues esas dificultades pues también salieron a la luz. El Sacro Imperio en algún momento, o Saboya, también se lanzaron en ayuda de España, ¿no? Que la verdad que lo necesitaba. A fin de cuentas estaba siendo atacada por todos los frentes, por diversos enemigos y entre ellos la primera potencia del momento. Entonces, claro, estas estrategias defensivas funcionaron. Bueno, la realidad es que no se pudo vencer. Esa es la realidad. No, aquí no hay pavías, no hay lepantos. En esta época no hubo grandes victorias de los tercios españoles. Pero la realidad es que sin este esfuerzo que realizaron, las pérdidas territoriales hubieran sido muchísimo mayores. Sí que es cierto que se acabó perdiendo el Franco Condado, se perdió también alguna plaza, algunas villas pequeñas en los Países Bajos, pero no se perdieron los Países Bajos al completo, que era lo que pretendía Luis XIV, ni muchísimo menos. Y en Cataluña, pues también aunque se perdió también alguna plaza fronteriza que luego fue devuelta a España, también se realizó una defensa bastante aceptable, ¿no? Entonces, bueno, esta estrategia no pudo funcionar del todo porque además los franceses tenían a Vauban, que era el mejor ingeniero de su época, que innovó muchísimo y cambió totalmente la guerra de asedio y sabía cómo acortar los plazos de los asedios. O sea que los franceses eran los mejores en la parte de ingenieros, ¿no? En la parte, sí, de los cálculos geométricos de los asedios, de esta parte matemática, esta parte técnica. Entonces, claro, eso era una dificultad añadida. En la logística y en la parte de ingeniería eran superiores, y entonces, claro, ese esfuerzo defensivo español pues no siempre bastaba. Aún así, el valor de los tercios españoles se hizo valer, por ejemplo, en el asedio de Dendermonde, Torremunda, que directamente los franceses tuvieron que retirarse y tuvieron que levantar el asedio porque no pudieron doblegar la resistencia de los tercios. En el asedio de Lille fue una victoria muy costosa para las armas de Luis XIV y se destacó la caballería española realizando ataques de hostigamiento contra las líneas de aprovisionamiento francesas. Realizó un gran trabajo y se lo puso muy difícil. En la defensa de Maastricht, en coalición con los holandeses, pues también se hizo una gran defensa. De hecho, ahí murió el famoso mosquetero d'Artagnan. Y el propio Luis XIV, el rey Sol, quedó tan impresionado por esta defensa que invitó al jefe de la guarnición española, que era un italiano, lo invitó a cenar a su mesa. También, por ejemplo, en la derrota aliada contra los franceses en la batalla de la Marsaglia, el tercio de Lisboa, cuando el centro aliado se derrumbaba totalmente, pues el tercio de Lisboa fue el único que pudo presentar una resistencia coherente y ganar algo de tiempo para que el resto se retiraran, hasta que al final fue abrumado por todos los lados y acabó siendo derrotado, claro. Luego, por ejemplo, en las batallas de Senef o Saint-Denis, las cargas de la caballería española fueron decisivas para estabilizar al ejército aliado en momentos en los que se estaba derrumbando, ¿no? Las cargas de la caballería española detuvieron las oleadas francesas durante el tiempo suficiente para que los aliados holandeses principalmente pudieran reorganizarse, ¿no? Entonces, bueno, esta época fue una época muy desagradecida, ¿no?, para los tercios españoles y los ejércitos de la monarquía hispánica en su conjunto,
porque claro, realizaron un esfuerzo tremendo, realizaron una epopeya tremenda que no sirvió para vencer, simplemente sirvió para minimizar las consecuencias del desastre, ¿no? Para minimizar las consecuencias de las derrotas, pero es que aún así, teniendo en cuenta que estaban totalmente en bancarrota, teniendo en cuenta que estaban desfasados en cuanto a armamento, logística y técnicas y demás por falta de dinero, teniendo en cuenta que se enfrentaban a múltiples enemigos, entre ellos la primera potencia de su tiempo, teniendo en cuenta que era muy difícil entenderse con aliados que tenían idiomas totalmente distintos e intereses totalmente distintos, pues no lo hicieron nada mal. Y es un trabajo muy desagradecido el que realizaron, pero ya era hora de que se les hiciera justicia. Y bueno, si queréis hacerle justicia a este vídeo, si os ha gustado, darle like, suscribiros para más contenido. Y nada, campanita, porque ya sabéis que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.